Hola, bienvenidos a IT Talks en español. Mi nombre es Gonzalo Miguel y soy el analista de entrenamiento técnico. Hoy tengo la presencia del analista de desarrollo de mercado, Diego Berry. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Un gusto estar acá con vos para hablar un poquito de nuestros cercos eléctricos. Diego, estoy muy emocionado por conocer estas nuevas cercas eléctricas que nos traes el día de hoy. Y también estoy muy interesado por el nombre de Shock Fácil, ¿no? Que es un nombre que me pareció muy interesante y me gustaría conocer un poco más. Diego, ¿nos puedes explicar cuáles son las ventajas, características de estos nuevos cercos que tenemos ahora en Intelbras? Claro que sí. Bueno, el nombre Shock Fácil fue porque fue un cerco pensado directamente en nuestro instalador. Entonces, en las facilidades que vamos a darle al instalador para que instale ese cerco de la forma más fácil y simple posible. Entonces, si notamos el nombre Shock Fácil, primero es porque nuestros cercos, aparte del design muy elegante que tiene y tiene protección IPX4 para instalarlos en el ambiente, son muy fáciles de configurarlos. Porque mira, nuestro instalador solamente para configurar un sensor, él va a tener los botones de fácil registro. A donde para configurar un botón del control remoto, por ejemplo, el primer botón sería para configurar el choque. Entonces nuestro instalador va a apretar el botón choque, va a apretar el botón del control remoto que quiere vincular al choque. Buenísimo. Y cuando aprieta este botón va a activar solamente el choque del cerco eléctrico. Sí. Asimismo tenemos un botón solo para alarma, para activar la función alarma de nuestro cerco eléctrico, y también un botón para registrar para que active choque y alarma al mismo tiempo. Entonces apretar el botón del control y se registra así fácil. De la misma forma tenemos otro botón, que ese botón te permite registrar un sensor inalámbrico al panel para que trabaje el panel, que trabaje con una zona inalámbrica. Entonces de la misma forma presionamos el botón y presionamos el sensor para registrar. Aparte de eso tenemos 3 jumpers de configuración, a donde ese jumper te permite, el primer jumper, aprendizaje de perímetro, que ya luego vamos a hablar lo que significa, el otro jumper para bajar la tensión al mínimo o dejarlo en máximo, y el último jumper para el BIP de la central de arme y desarme, así como tenemos un jumper para habilitar la zona cableada del cerco. Entonces, si vos notás, el cerco es muy fácil de configurar, solamente apretar un botón o sacar un jumper, por eso el nombre es Shock Fácil. Buenísimo, buenísimo, gente. Hemos escuchado que una de las principales ventajas que tiene uno de estos cercos eléctricos entonces es el registro sumamente rápido y práctico, ¿no? Para que los instaladores no tengan ningún tipo de dificultad. Diego, explícanos un poco sobre el tema del monitoreamiento. Entonces, las empresas de monitoreo son capaces de poder monitorear lo que está sucediendo en la cerca eléctrica a través de una de nuestras centrales de alarma. ¿Es posible realizar eso? ¿No es posible? Exacto. Nuestros cercos eléctricos son diseñados, Gonzalo, para que una empresa de monitoreo pueda monitorear nuestro cerco a través de un panel de alarma. Entonces, cualquier empresa de monitoreo que tenga cualquier panel de alarma, y no siendo un panel de alarma Intelbras, puede ser un panel de alarma de cualquier marca, puede integrar nuestros cercos a través de cables a nuestros cercos al panel de alarma, para que la empresa de monitoreo a través del panel de alarma pueda recibir eventos de nuestros cercos y también pueda activar y desactivar nuestros cercos a través del panel de alarma si ese panel de alarma tiene una PGM. Entonces sí, nuestros cercos tienen entradas y salidas para poder integrar a cualquier panel de alarma del mercado, para que la empresa de monitoreo pueda monitorear ese cerco. Pero hay una gran ventaja cuando usamos un panel de alarma Intelbras para monitorear ese cerco. Es que cualquier panel de alarma Intelbras, cuando el cliente vincula nuestro cerco, va a poder activar y desactivar el cerco y recibir los eventos por nuestra aplicación gratuita del usuario final. Entonces el cliente final va a poder activar un cerco, desactivar y saber cuándo se disparó y cuándo está prendido o cuándo está apagado el cerco con el status. Excelente, excelente, Diego. Entonces tú, si eres una persona que trabaja en una empresa, eres un gerente y estás buscando una solución como esta, yo creo que un punto muy importante que acaba de mencionar Diego, es bueno recalcarlo, ¿no? Diego, nos has mencionado sobre el aprendizaje de perímetro. Explícame cómo funciona esto, Diego, porque me parece fantástico. Cómo una central, ¿no? Una cerca eléctrica puede realizar este tipo de función. Qué interesante, Diego, a ver. Sí, nuestros cercos eléctricos, ese aprendizaje de perímetro es una función inteligente de nuestros cercos eléctricos, a donde lo vuelve inteligente al cerco eléctrico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando un cerco eléctrico es hecho para dar un choque, pero también el nuestro, él va a saber si hay un disparo, si hay una fuga de tensión en la infraestructura del cerco. Entonces, cuando una persona sujeta ese cable,
lo que hay ahí, hay una fuga de tensión y ahí el cerco sabe y va a disparar. Entiendo. Nuestro aprendizaje de perímetro, nosotros sabemos que por toda una infraestructura y por todos cambios climáticos y por el ambiente, pueden haber fugas por algunos puntos de la infraestructura del cerco. Cuando habilitamos el aprendizaje de perímetro, que es sacar el primer jumper de nuestro cerco eléctrico, cuando lo sacamos, lo que va a hacer el cerco, él va a mandar 10 pulsos de salida al retorno del cerco. Entiendo. Y el cerco va a saber si hay fugas o no en el perímetro. Va a saber, por ejemplo, 10 pulsos, cuando retorna, vamos a dar un número, retornó 7, el cerco lo seta en 6. Entonces lo que hace el cerco ahí, él aprende las fugas que hay ya en la infraestructura del cerco. Entiendo. Y ahí, ¿qué pasa? Él ya aprende que ahí esas fugas son normales. Entonces no va a disparar por esas fugas normales que hay en la infraestructura, como aisladores desgastados, como alambres con arrumbre, en fin. Esas cosas el cerco entiende que es normal de la infraestructura y no va a disparar por eso. Ahora, si una persona sujeta, ahí sí va a ver el disparo. Qué interesante, ¿no, gente? Realmente muy interesante. Diego, entiendo bien de que la diferencia que existe, ¿no?, entre los modelos de las cercas eléctricas es obviamente el tema del nivel de tensión, ¿no? Y otro es la distancia del perímetro que abarca cada una de estas cercas eléctricas. ¿Me puedes explicar qué diferencias más y qué características más tienen, ¿no?, estas cercas eléctricas que nos pueden servir al momento de poder elegir, ¿no?, para un determinado proyecto? Exacto. Entonces nosotros tenemos dos modelos de cercas eléctricas, el 3012 y el 3020. En Brasil, antes de explicar la diferencia, en Brasil se usan alambres 0.6, 0.9 alambres para hacer la infraestructura del cerco. Entonces precisamos mucho más tensión para poder llegar al final del perímetro. Entonces, si notamos, el 3012 nuestro tiene un alcance de 3.000 metros, si miramos el datasheet, y el 3020 tiene un alcance de 7.000 metros. Pero eso es en Brasil, porque he visitado muchos países de Latinoamérica y en la mayoría usan infraestructura muy gruesa. Entonces usan alambres 2.5 a partir del 2.0 milímetros. Entiendo. Eso quiere decir que nuestros cercos ya en baja tensión va a llegar a mucho más de lo que promete la caja. Porque si notas nuestro datasheet dice 3.000 metros en el 3012 con alambre hasta 0.9 milímetros. Correcto. En el 3020 hasta 7.000 metros, pero con un alambre 0.9, 0.6, 0.9. Cuando usamos cables 2 punto alguna cosa, la tensión que usa nuestro cerco va a llegar a mucho más ya. Entonces debemos en Latinoamérica usar la tensión mínima porque la infraestructura que usan ya va a llegar mucho más de lo que promete el cerco. Entonces para Latinoamérica no precisa, van a llegar a mucho más de lo que prometen, siempre usando la tensión más baja. Gente, muy importante tomar en cuenta lo que acaba de decirnos Diego. Yo creo que al momento de implementar un proyecto con temas de cercas eléctricas, yo creo que sería eso muy importante. En todos los países de Latinoamérica, no estamos hablando Perú, Chile, ahí Argentina también que nos está viendo, Colombia, Ecuador. Tenemos Venezuela también, ¿no?, que con los que estamos trabajando. Entonces me parece muy interesante. Gracias, Diego. Y dime una cosa, Diego, acá para nuestros espectadores que preguntan mucho sobre cuál es la diferencia principal que nuestros cercos eléctricos tienen con la competencia. Bueno, primero es de ser fácil de instalar, fácil de registrar, entonces lo instalamos mucho más rápido. Segundo es el aprendizaje de perímetro, que evita que tengamos disparos en falsos en el cerco, el aprendizaje de perímetro. Muchos de otras competencias de otras marcas tienen una función a donde no va a disparar por falsos disparos o le sacan un jumper a donde ese cerco no va a disparar solamente si lo cortan. Pero cuando el cerco es hecho para disparar, entonces precisamos saber si la infraestructura está buena o no y saber si alguien toca en el cerco que haya el disparo. Entonces el aprendizaje de perímetro da esa inteligencia más a nuestro cerco. Excelente. Y una de las principales cosas que nos diferencian del mercado es el fotoacoplador que trae nuestro cerco. ¿Qué pasa con el fotoacoplador? Nosotros cuando instalamos una infraestructura de cercos en una residencia, lo que estamos haciendo de ahí es instalar un pararrayo, porque instalamos varillas metálicas en un punto alto y el rayo va a venir buscando el punto más cercano para descargar. Entonces hacemos ahí es poner un pararrayo en la infraestructura del cliente.
Cuando ponemos a un cerco eléctrico que no tenga fotoacoplador, lo que hicimos ahí, pusimos un pararrayo para dentro de la red eléctrica de nuestro cliente, de la casa de nuestro cliente. Entonces, ponemos un pararrayo para dentro de la red eléctrica, donde cuando caiga ese rayo va a quemar todo, aparte del cerco, va a quemar todo lo que esté conectado a la red eléctrica. Qué interesante, Diego. Entonces ese punto es muy importante, gente. Tomemos en cuenta el punto que acaba de mencionar, Diego, porque yo creo que esta sería la diferencia más principal que nuestros cercos eléctricos de Interbras tienen con la competencia, ¿no? Exacto. Cuando tenemos el fotoacoplador, lo que hace el fotoacoplador, él divide la parte eléctrica del circuito de la central que queda a la red eléctrica de la residencia con el circuito de red de alta tensión de nuestro cerco. Aísla entonces los dos circuitos. Los aísla. Perfecto. Y ahí ¿qué pasa? Si cae un rayo, que eso es un pararrayo, va a parar, el rayo no se transmite por la luz, entonces va a quemar nuestro cerco, pero no va a pasar para la residencia. Eso es un punto muy importante que la mayoría no sabe, y están instalando un pararrayo para dentro de la residencia del cliente. Que eso, el mínimo de los problemas es Qué increíble. que queme algo, ¿no? Puedes jugar con la vida humana ahí. No, Diego, con todo esto yo ya quiero comprarme una cerca eléctrica y llevarme a mi casa. Bueno, Diego, quiero hacerte una pregunta un poco salseante, como decimos, ¿no? Acá entre los amigos, un poco picante se puede decir. Hay algunas personas, ¿no? Clientes también que mencionan de que estas cercas, estos nuevos cercos eléctricos, ¿no? Están disparando en falso cuando tenemos lluvia. ¿Es verdad eso? ¿Qué es lo que está pasando, Diego? Bueno, lo que pasa, sí, hemos recibido varios reclamos de nuestros clientes que disparaban en falso, y lo que hicimos como Interbras, visitamos esos países con nuestra ingeniería postventa y analizamos todas esas infraestructuras y esas instalaciones para ver realmente lo que estaba pasando, si era problema de nuestros cercos, porque no teníamos ese relato en Brasil. Sí. En ese viaje identificamos que no es problema de nuestros cercos, y sí problema de cómo están hechos nuestros cercos, que ya te voy a explicar, para la infraestructura que usan esos países. Entiendo. Entonces, también a Diego pongo de la competencia y no dispara, y ahora vamos a entender por qué. Principal motivo, la infraestructura. Nuestros cercos, como te expliqué anteriormente, ellos son hechos con alta tensión para poder llegar a distancias más lejanas con alambre más fino, que es el alambre que se usa en Brasil. Entiendo. Al tener alambres más gruesos, ¿no? Tenemos, en Latinoamérica se usa, la mayoría de los cercos son hechos para 6 a 8 mil volts. Entiendo. Entonces nuestro cliente lo que usa aisladores para 6 a 8 mil volts, o usa aisladores de baja calidad que no aíslan esa tensión. Es por eso que tenemos las fallas. Como nuestra tensión es muy alta, ese aislador no está hecho para aislar 12 mil volts, 20 mil volts. Esa tensión hace la fuga y el cerco dispara por seguridad, porque está simulando como si alguien, el cerco cuando alguien toca el cerco, hay una fuga de tensión y el cerco avisa y dispara y da el choque. Entonces el cerco está indicando que hay fuga de tensión, pero eso es por la infraestructura que está instalada. Entonces, entiendo, Diego. Todo el mundo me decía, Diego, pero yo no puedo cambiar la infraestructura de mi cliente. ¿Cuál es la principal que resolvimos más de 90% de los casos? Qué interesante. Habilitando el aprendizaje de perímetro. Cuando habilitamos el aprendizaje de perímetro de nuestras centrales, que le sacamos el primer jumper, el cerco aprende que esas fugas de ese ambiente es normal y no va a disparar por esas fugas. Ahora, va a llegar un cierto momento que esa infraestructura se desgasta y ni habilitando el aprendizaje de perímetro se va a solucionar, y ahí es el momento de cambiar la infraestructura del cerco para que el cerco tenga un buen funcionamiento. Pero te voy a dar un tip, para todos los que están mirando, los técnicos, de cómo descubrir si el problema está en la infraestructura o en la placa de la central, que se puede danificar por algún motivo. Lo que deben hacer es sacar la infraestructura de la salida y retorno de nuestro cerco y hacer un jumper entre salida y retorno con un cable bujía, y dejar el tierra de la central a la varilla de tierra. Prendemos el cerco, y si el cerco así se dispara, es problema en la placa del circuito. Claro. Si el cerco no se dispara, ahí el instalador va a saber que es problema de fuga de tensión de nuestros cercos. Ojo a todos los instaladores, ¿no? Que puedan ya tomar un apunte ahí, que les va a servir bastante, ¿no? Diego, estoy un poco más tranquilo con lo que acabas de mencionar. Pero hay otros puntos también, Gonzalo, que es muy importante mencionar acá en esta parte, que es el punto a donde debemos saber cómo elegir el cerco correcto para la infraestructura o el escenario que estamos instalando.
Entonces siempre, un tip para los instaladores, siempre que tengamos, siempre indico a que usen en la mayoría de los casos, para pequeñas distancias, hasta 3.000 metros, que usen nuestro 3012. El cerco 3012 con el aprendizaje de perímetro habilitado e intención mínima. Eso va a disminuir prácticamente más de 90% de los disparos en falso, porque el cerco 3012 él llega en tensión mínima a 8.000 volts. Perfecto. Y el 3020 llega a 12. Entonces, si tengo aisladores que están ahí en el límite, para no sobredimensionar nuestro proyecto. Exacto. Vamos a poner en 8 y él no va a disparar. Ahora, si realmente así dispara, puede ser que los aisladores están muy danificados, es el momento de cambiar. Claro. Volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿por qué cuando llueve disparan? Es que imagínate que tenemos los aisladores para 8.000 volts, ponemos un cerco de 12, o los aisladores están ahí en el límite de la fuga de tensión. Cuando llueve, se vuelve conductivo. El agua es conductiva, ahí pasamos del límite, entonces ya está en el límite. Cuando hay agua, el agua hace la conductividad y ahí me dispara el cerco. También cuando hay cuando hacen las enmiendas de los cables, lo juntan, ponen cinta aisladora, esa cinta aisladora queda arrugada, junta agua. La cinta aislante, ¿no? De toda la vida. Junta agua, tela de araña. Tela de araña. Que también perjudica eso, Tela de araña está ahí entre los cercos. Está dando conductividad entre los dos hilos. Cuando pega agua, hace la conductividad, va a hacer disparos. Sí. También cuando el cerco está pasando cerca de otro alambre, muy cerca del muro, cerca de un árbol que con el viento se mueve. Entonces, toda esa infraestructura hay que observar si está bien instalado, si está bien en condición, si no hay nada cerca para que se dispare el cerco. Genial, Diego. Ahora me quedo un poco más tranquilo también. Y dime una cosa, hay otra pregunta que también me hicieron, es las cercas eléctricas, las antiguas, no pasaba esto, ¿no? Exacto, porque ¿qué pasa? Las cercas antiguas, los cercos antiguos ya venían con el aprendizaje de perímetro habilitado de fábrica y no daba para sacarlo, activarlo y desactivarlo. Con razón. En estos cercos nuevos siempre tenemos la opción de cambiar, viene deshabilitado de fábrica y la mayoría no sabe. Pero una noticia buena para nuestro instalador, ya conseguimos que de fábrica, a partir del próximo lote de fabricación, ya salgan con el aprendizaje de perímetro habilitado. Excelente. ¿Me podrías dar tal vez una fecha aquí a los espectadores, una fecha aproximada de cuándo más o menos serían, para que tengan una referencia más o menos? Eso depende mucho del mes de fabricación y cuándo va para exportación, pero creo que a partir de la mitad del año para adelante ya van a estar recibiendo eso, pero no hay problema, Gonzalo. Es solo el instalador que está mirando acá, solo tiene que sacar el primer jumper y ya va a estar con el cerco adecuado. Entonces siempre para el instalador, usen en la mayoría de los escenarios el 3012 con los dos jumper primero retirados. ¿Por qué? Porque habilitas el aprendizaje perímetro y tensión baja. Eso te va a solucionar más de 90%. Caso así te dispare, haz la prueba del jumper con la tierra y si se dispara para saber si es la infraestructura o el cerco. Y finalizando, si realmente te dispara, vas a tener que hacer un cambio en tu infraestructura por aisladores mejores. ¿Cuándo usar el 3020? Cuando tenemos perímetros de más de 7.000 metros, a donde son muy grandes los perímetros, vamos a usar un cable más fino. En esos tipos de escenarios, y ahí sí tenemos que usar aisladores que aíslen más de 12.000 volts. Entonces eso es muy importante, no es solo poner cualquier aislador, cualquier alambre. Entonces eso es muy importante para que no hayan esos disparos en falso, porque el cerco tiene que disparar para informar que hay una fuga, es su función. Perfecto, Diego. Entonces, me encantó todo lo que nos mencionaste. Realmente yo creo que ya estoy listo para pagar propiamente mi cerca eléctrica. Lo último que me falta, que me encantaría también saber a mí, estoy bastante curioso, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de cuáles serían las buenas prácticas que debemos de realizar al momento de instalar, ¿no?, una cerca eléctrica acá para nuestros amigos instaladores que instalan, ¿no?, para que no tengan ningún tipo de problema al momento de realizar y que también puedan utilizar todos los recursos, Diego, porque hay tantos recursos increíbles que tienen nuestras cercas eléctricas, ni yo sabía que tenía tantas cosas. Y bueno, ¿no?, a sacar un provecho al máximo de estos recursos y disminuir, ¿no?, el impacto de una mala instalación con nuestras cercas. Eso, Gonzalo, eso hemos visto que en la mayoría de los escenarios que hemos visitado, el mayor problema es la mala práctica, la mala instalación. Y eso a veces dicen, no, pero no dispara en otra marca o en los cercos antiguos de Intelbras, pero cuando no dispara hay que preocuparse porque puede ser que está mal instalado.
Entonces, tenemos muchos puntos acá hay que prestar atención en el cerco. Claro. Primero, como habíamos hablado, usar aisladores de buena calidad. Entiendo. Hemos visto aisladores que el tornillo del aislador llega hasta el final del aislador. ¿Ya? Y el plástico, cuando no es de buena calidad, siempre opten por plástico que sea polipropileno, que es el plástico más resistente, el aislante más resistente que tenemos en el mercado. Entiendo. Cuando usamos plásticos comunes y aisladores que el tornillo llega hasta el final, cerca donde pasa el alambre, la capacidad de plástico de aislar ahí es muy chica. Y con el tiempo, la alta tensión, la lluvia, el sol, ese plástico crea microfisuras y es invisible al ojo humano. Claro. Y eso da la fuga de tensión al tornillo, al haste, donde hay fuga de tensión. Pero no es solo de uno, es de todos. Y la suma de eso hace disparar el cerco y el ojo humano no sabe y te volvés loco hasta descubrir el problema. Y lo primero que culpas es el cerco, pero no, es la infraestructura. Primero es eso, usar aisladores de buena calidad, que aíslen lo necesario de tensión que tenga el cerco. Segundo, de instalar un cerco es ver la infraestructura para instalarlo bien. Nuestras salidas, si vos notás en nuestros cercos, voy a agarrar acá la cosa, nosotros tenemos todo separadito. Acá la entrada eléctrica de la residencia para alimentar el cerco. Perfecto. Y acá tenemos una salida separada para cada uno, para salida, para retorno, para retorno y para tierra. Esto debe tener la infraestructura separada, una tubería separada para cada uno de ellos. Y la tubería en distancia de 2 centímetros de distancia una de la otra. ¿Qué pasa? Te voy a dar el tema del campo magnético, ¿no? Exacto, te voy a dar un ejemplo. Acá tenemos alta tensión saliendo en este cable, ¿ok? Entonces la alta tensión de si junto, te voy a dar un ejemplo, junto esto en la misma tubería, claro, lo que va a hacer, la alta tensión pasa para el otro y hago como si fuera un jumper. Entonces, como una antena, ¿no? Entiendo. El cerco no va a saber lo que está pasando en la infraestructura porque la alta tensión salta de uno para el otro y retorna para acá. Entonces, si hay fuga, el cerco no va a hacer lo que va a hacer ahí, no va a disparar. Si alguien toca, ya no dispara el cerco porque él no sabe lo que está pasando. Entiendo. Ese es el menor de los problemas. El segundo, estábamos en un cliente en esa gira con el postventa y un cliente nos contó, dice, mira, tengo un cerco justo que paró de funcionar. Fuimos hasta el local, le dijimos al cerco. Cuando el ingeniero saca la tapa, el instalador lo que había hecho, había pasado todos los cables de la residencia que alimentan el cerco, junto con los cables de alta tensión, todo en una tubería. No, lo que pasó, la alta tensión pasó para el cable y mandó alta tensión para dentro del cerco, quemó todo. Peor, estaba pasando al lado de la infraestructura de red. Eso es alta tensión. Siempre la alta tensión va a ser un campo magnético y va a haber fuga. Por más bueno que uses un cable de alta tensión, en un momento va a haber fuga. Diego, puse un cable de buena calidad que aísla 20.000 volts y no va a haber fuga. Sí, pero ese cable con el tiempo crea microfisuras y ahí se empieza a hacer la fuga de uno para el otro. Entonces siempre la buena práctica no es porque está en el manual que esté dividido esto, que la energía de eléctrica entre por acá, vaya el tierra y que el retorno y la salida tengan una tubulación separada. Entonces, gente, al momento de hacer la cotización del proyecto, tomen muy en cuenta el tema de los aisladores, como nos acaba de mencionar Diego. Realmente es importante no abaratar precios, ¿no?, en nuestro proyecto, porque sin esto vamos a tener problemas a la larga, ¿no? Y al final, ¿quién sale perdiendo? Eres tú al momento de realizar la instalación, porque el cliente piensa que estamos entregando un producto de mala calidad y sin embargo es un problema de la instalación, ¿no? Exacto, porque en el momento que el cliente entrega eso para el cliente final, nuestro cliente entrega para el cliente final, el instalador va a estar funcionando bonito porque fue la primera vez, pero después si no dispara o si puede dar un choque a alguien, lastimar a alguien o quemar algo dentro de la residencia, ¿quién va a ser el culpable, no? El que instaló. Y son pequeñas cosas, pequeños puntos que debemos prestar atención en mantener eso separado. ¿Okay? Excelente, Diego, excelente. ¿Hay algún punto más que nos gustaría mencionar por el tema de las buenas prácticas? Todo el mundo me pregunta sobre el tierra. El tierra es muy importante en nuestra instalación porque es la referencia de choque. ¿Cuál es el problema de no hacer un buen aterramiento? Siempre debemos usar una varilla de cobre de 2 a 3 metros en el lugar más húmedo de la residencia del cliente. ¿Por qué? Porque el tierra es lo que va a dar la sensación de choque. Es la parte que va a cerrar el circuito entre la persona, la alta tensión
y el cerco eléctrico. Es lo mismo que pongas una cámara en una fuente solo con el polo positivo sin el negativo. Claro, entiendo, Diego. Entonces, si medimos una fuente con el multímetro sin poner una cámara, por ejemplo, el multímetro va a dar 15 volts, lo que va mandando esa fuente. En el momento que ponemos la cámara y medimos con la cámara puesta, esa cámara está consumiendo, cerramos el circuito y te va a dar menos de 12. Tenemos una carga. Lo mismo el tierra. Si no ponemos un tierra, hacemos la referencia a tierra, el cliente, el ladrón puede tocar el cerco y no va a pasar nada. Y no recibir el choque. De potencial. Me dicen, Diego, mira, nuestro cerco no recibe el choque. Entiendo, entonces ese es un gran punto de que instalar un cerco y no dar el choque. La principal función del cerco es dar el choque. Chicos, algo que me llama la atención de todo esto, el tema de puesta a tierra, es que nosotros, ¿no? que instalamos muchos productos electrónicos, ¿no? Siempre mencionamos el tema del sistema de puesta a tierra, que es importantísimo en cualquier tipo de instalación eléctrica, ¿no? Y no podemos, ¿no? dejar de lado que también es exageradamente más importante, ¿no? en tema de cercos eléctricos, por el tema de pararrayos que mencionaste, o la protección para nuestro equipo, por ejemplo, y para que funcione bien, ¿no? De forma correcta. Es muy importante, y es muy importante también mencionar, porque he visto muchas instalaciones donde el cliente hace la tierra al tierra de la residencia del cliente. Usa el mismo tierra o lo pone, y a veces ese tierra está en el neutro de la residencia. Está mandando alta tensión para dentro de la casa del cliente. Entonces siempre un tierra separado. Exclusivo para el cerca, para que dé el choque y no ponga en riesgo la vida o los equipos de la residencia de nuestro cliente final, ¿no? Entonces eso es muy importante llevar en cuenta dentro de la instalación. Esa parte es realmente muy importante, y veo que hay mucho problema en campo en relación a eso. Excelente, excelente. Bueno, Diego, quiero agradecerte, ¿no? por esta oportunidad, por este increíble charla que hemos tenido. Sinceramente me encantó. Yo creo que voy a llevar 2 cercos eléctricos. Hay uno para entregar a mi familia y uno quedarme y instalarlo allá en casa. Ahora que ya me dio todos los tips, yo creo que lo puedo hacer todo perfecto, ¿no? Entonces, Diego, muchas gracias. Muchas gracias. Espero verte en otro próximo video, ¿no? Respondiendo algunas dudas que nuestros clientes tengan. Y quiero agradecerte también a usted que está ahí detrás de nuestras pantallas, ¿no? Detrás de las pantallas. Agradecerte por estar presente en este video. Si te ha gustado, si esta información ha sido de tu agrado y has tenido un conocimiento, ¿no? Has adquirido un conocimiento, deja tu like, suscríbete. Y bueno, obviamente, si quieres saber alguna cosa más, ¿no? Entonces deja en la caja de comentarios, escríbenos ahí abajo y dinos, Diego, Gonzalo, quiero saber sobre por ejemplo, las centrales de alarma, qué cosas tienen, qué viene de nuevo, ¿no? Tengo algo mejor para nuestro cliente, Gonzalo. Dime. Tengo un canal exclusivo para nuestro instalador, para todos los que trabajan con alarma Intelbras, a donde vamos a dejar un QR acá en pantalla. Es solo leer con la cámara. Es un grupo en Telegram, que es un foro Intelbras, a donde sacamos todas las dudas del momento. Estoy yo, está ingeniero en fábrica, instructores, estás vos también, para ayudar a nuestro cliente final en el momento de la instalación, que está con esa duda ahí, va a mandar ahí y alguien le va a responder instantáneamente, porque aparte de nosotros hay mucha gente en Latinoamérica en ese grupo que ya instala Intelbras, está empapado del asunto. Entonces ese grupo ahí pueden entrar y vamos a estar ahí en contacto directo y más próximo a nuestro cliente. Perfecto, Diego. Entonces tú que te has quedado hasta este minuto del video, has ganado este plus, ¿no? De poder entrar a este grupo top élite, ¿no? En Instagram, que vas a poder tener una charla directa acá con nuestro experto, ¿no? Analista de desarrollo de mercado, Diego Berry. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos en otro próximo video. Chao, gente. Muchas gracias.